Vamos a comenzar este servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, agradecemos en esta Amén. mañana la misericordia grande que usted ha tenido con nosotros y su bendición de darnos un nuevo día de vida, de salud, Señor, y sobre todo el poder llegar a su casa de oración para exaltar y bendecir su santo nombre. Le agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que han llegado hasta este lugar. Amén. Amado Dios, que el único propósito nuestro sea para exaltar y bendecirle a usted por sobre todas las cosas. Amén. Pedimos su dirección, Señor, que su Espíritu Santo sea morando en cada uno de nosotros. Amén. Y que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesta, Señor, y exclusivamente Amén. para estar presente en este, Señor, en tu presencia. Amén. Bendice las alabanzas, las oraciones, todo lo que se va a hacer en esta mañana sea dirigido, Señor, conforme a su voluntad. Todo esto le pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantamos al Señor. Amén. La gloria es tuya, Padre.
El título dice Acción de Gracia por el favor de Jehová. Salmo de David. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Amén. Y dice que al humilde lo mira de lejos, ¿o no? Al altivo, ¿verdad? Al humilde él lo escucha. Y dice que al altivo lo mira de lejos. Que el Señor le bendiga. Sigamos alabando al Señor. Amén. Sí, Dios.
siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Grande eres Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que han llegado a su casa de oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Amén. Para que pasemos después a cantar unas alabanzas y después pasaremos a escuchar la voz del Señor. Amén. Así que voy a pedir al hermano Alejandro que pase hasta este lugar a orar al Señor. Amén. Dios. Buen Padre Celestial, en el nombre de nuestro único y eterno Salvador Jesús, te damos gracias esta mañana. Padre, te queremos agradecer porque has sido bueno y hemos podido notar tus bondades en nuestra vida. Amén. Señor, hemos podido ver tus cuidados, Señor, en cada una de tus misericordias derramadas en nuestras vidas, Padre. Has provisto lo suficiente, inclusive más, Padre amado, para nuestras vidas. Amén. Y Dios del cielo, podemos decir de todo nuestro corazón que tú eres bueno en gran manera, Padre. Amén. Que eres grande en amor, Dios del cielo. Amén. Y grande en misericordia para con nosotros, Padre. Oh Dios del cielo, también podemos ver reflejada tu misericordia y tu bondad, inclusive con aquellos que desconocen de ti, Padre. Porque tu misericordia sobrepasa nuestro entendimiento, Padre amado. Y tu gracia, Padre, ha inundado nuestras vidas, Padre amado. Sí, mi Dios. Es por ello que esta mañana nos has traído, Señor, hasta tu casa de oración. Primeramente para agradecer, Padre. Primeramente para exaltar tu nombre, Dios del cielo. Padre, que nuestros cánticos, Señor, lleguen como un perfume agradable a tu trono de la gracia, Padre amado. Que nuestros cánticos salgan desde nuestro corazón, Padre, de lo más profundo de nuestro ser, Padre amado, de aquel ser que tú has transformado para tu gloria, Padre Santo. Has vuelto nuestra vida, Señor, has cambiado, como decíamos, nuestro lamento en un gozo, en un baile, en un deleitarnos en tu presencia, Padre amado. Es por ello, Padre, que esta mañana queremos, Dios del cielo, unidos, Padre, así como te glorificamos, así como te exaltamos, Padre, con aquel mismo gozo, Padre, queremos recibir tu palabra esta mañana. Con aquel gozo, Dios del cielo, que un hijo escucha a un padre, así esta mañana queremos oír tu voz, Padre amado. Queremos, Dios del cielo, que nuestro Padre eterno, aquel que da el más sabio consejo, aquel que da la mejor corrección, aquel que da el mejor ánimo, Señor, aquel que renueva nuestras fuerzas por medio de su palabra, la cual tú has exaltado a lo sumo, Dios del cielo. Padre, queremos, Dios del cielo, que tu palabra esta mañana llegue hasta nuestro ser, Padre, llegue hasta nuestra conciencia, afecte nuestras vidas, Padre, para poder vivir para tu gloria, Padre. En todo lo que nosotros fallamos queremos pedirte perdón, Padre. Amén. Porque necesitamos tu palabra, Padre. Amén. Necesitamos oír tu voz desde el cielo. Sí, mi Dios. Te queremos desde el cielo esta mañana escuchar, Padre amado. Queremos que este tiempo, Señor, sea dedicado a oír tu palabra. Amén. Prepara nuestros corazones, Padre amado, Amén. para recibirla, para atesorarla y para que nuestras conciencias sean movidas a actuar conforme a tu voluntad. A ti sea la gloria por todos los siglos.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Señor. Amén. Padre del cielo, gracias, Señor. Gracias a Dios.
Que Dios les bendiga, mis hermanos. A quien no les he saludado, los saludo, ¿cierto? Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. La palabra del Señor se encuentra hoy en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. A medida que la vayamos encontrando, nos ponemos de pie. Para que podamos darle lectura. Efesios 4, 17. Ahí sí. Efesios 4, 17. Entonces, si la hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. Leo yo un versículo, continúan ustedes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oramos. Dios mío, te doy gracias, Señor, porque una vez más podemos, en tu santo día, Señor, puede reunirse esta asamblea santa tuya, Señor, tu iglesia, la cual tú has comprado con tu sangre, Señor, y podemos, Señor, ahora leer tu palabra, Señor, leer, Dios mío, esta carta, este escrito que tú nos has dejado, Señor, para conocerte a ti, Señor, y por medio de tus ojos también podernos conocer, para poder ser exhortados, ser edificados, ser consolados mediante tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, por mi persona, Señor, que yo para ti no sea más que un instrumento, Señor, que no sea más que labios que hablan tu palabra, Señor. Que sea tu voz la que tu pueblo oiga, Señor. Dios mío, trae a tu pueblo el pleno entendimiento de que cuando tu palabra es leída y es exhortada con fidelidad, cuando los errores de los hombres nos encuentran presentes en una predicación y estamos conscientes de que tu palabra es la que ha hablado, Señor, tú eres el que habla, Señor. Voz de Dios y no de hombre, Dios mío. Te pido, Dios mío, fidelidad, tener fidelidad hacia tu palabra, Señor. Fidelidad tanto yo al interpretar y fidelidad cada uno de nosotros al oír tu palabra y entenderla y aplicarla correctamente a nuestras vidas. Señor, sé glorificado en todo, en medio de todos nosotros. Señor, moldéanos conforme a tu palabra. Renuévanos, Señor, conforme a tu palabra, Señor.
Haz manifiesto en nosotros la obra que por medio de tu Hijo en aquella cruz hiciste, Señor, comprándonos para ti, por medio de su preciosa sangre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Amén. Bien. Entonces, continuamos, ¿cierto?, en la carta a los Efesios. Antes de comenzar con el sermón, ¿cierto?, voy a hacer un prolegómeno. Un prolegómeno son palabras que se dicen antes de comenzar un discurso. Son las bases sobre las cuales se tiene que asentar o se tiene que tener presente antes de leer este texto. ¿Ya? En primer lugar, recordar, la carta a los Efesios, la carta que nosotros estamos leyendo, es una circular. Eso significa que es una carta de carácter universal. Aquí el apóstol Pablo, a diferencia de lo que hace en Romanos, de lo que hace en Corintios, de lo que hace con los filipenses, de lo que hace por medio de Tito, ¿cierto?, lo que vimos en el sermón anterior, no está tratando con problemas particulares de una iglesia en particular, problemas particulares de una comunidad en particular. Aquí Pablo, siempre que menciona algo que se debe mejorar, algo que se debe cambiar, algo que se debe hacer, es porque lo está viendo a la luz de toda la comunidad de la iglesia en todos los lugares. Aquí Pablo está hablando de los problemas de la iglesia en general. ¿Cómo debe actuar la iglesia en general? Si bien todas las epístolas nos dan principios y normas para que nosotros podamos, ¿cierto?, a la luz de los problemas de esa iglesia, poder contemplar nuestras vidas y aplicar ese mensaje conforme a la época y los acontecimientos que estamos viviendo, este texto debe tenerse claro que es un texto universal, la carta a los Efesios. En segundo lugar, quisiera mencionar que este texto que nosotros hemos leído, más bien desde el sermón pasado, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, aquí en la carta de los Efesios ocurre algo bastante similar a lo que ocurrió en la carta a los Romanos. Si recuerdan el estudio que tuvimos en Romanos, ¿cierto?, que se impartió en este lugar, van a recordar que la carta a los Romanos en el capítulo 12 tenía un cambio trascendental en cuanto a cómo Pablo desenvolvió el mensaje ahí. Vemos que en los primeros 12 capítulos en Romanos, Pablo hablaba acerca del Evangelio, hablaba de la obra de Dios, ¿cierto?, salvando a un hombre, y hablaba de la condición de ese hombre que ameritaba esa salvación. O sea, habla acerca de lo que Dios hace por causa de la maldad del hombre. Pero a partir del versículo 12, del capítulo 12, en Romanos, da un pequeño giro al mensaje y pasa de hablar de las obras de Dios, de la naturaleza del hombre y cómo Dios tiene misericordia de este hombre, a hablar acerca de cómo debemos vivir ahora a la luz de este evangelio. Bueno, la epístola a los Efesios es prácticamente como una mini epístola de la carta a los Romanos, porque Pablo comienza dando un discurso de la misma forma. En los primeros 4 capítulos nosotros observamos cómo Pablo habla acerca de la gran misericordia de Dios, ¿cierto?, que ha tenido amor por nosotros, que nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿cierto? Pasa a hablar acerca de la naturaleza del hombre, la vieja vida que teníamos, ¿cierto?, que ameritaba esa salvación y esa obra de Dios. Pero ahora, en el capítulo 4, Pablo pasa de hablar de estas cosas, al igual que en Romanos 12, a hablar de cómo hemos de vivir ahora. Entonces, ¿qué? Ahora que Dios nos ha librado de nuestra antigua manera de vivir, ahora que Dios ha cambiado, ¿cierto?, esa naturaleza mala, esa naturaleza que nosotros nacimos como hijos de ira, en rumbo a la perdición, ajenos de Dios como gentiles, que es lo que somos nosotros, ¿cierto?, alejados de su pueblo, alejados de su ciudadanía, alejados de su ley. ¿Cómo hemos pasado de eso a vivir el Evangelio? Aquí Pablo comienza a explicar cómo debemos vivir conforme a estas verdades. Eso es necesario que estas dos cosas es necesario que las tengamos presentes al momento de ver este texto y los textos que siguen hasta que termine este epístola. Aquí ahora Pablo pasa a hablar acerca de lo práctico, ¿no? ¿Cómo se aplica prácticamente el Evangelio a las vidas de cada creyente, a las vidas de cada uno de nosotros, mis hermanos? Dios ha hecho una obra, ha transformado nuestros corazones, pero el propósito no es solo que seamos salvos. Al contrario, Dios nos ha salvado desde la eternidad por medio de Cristo, el Cordero inmolado, como dice el Apocalipsis, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros ahora podamos vivir una vida que a Él lo glorifique.
Y Pablo va a comenzar a hablar y a exhortar de esta manera en esta circular de la carta a los Efesios. Así que comenzamos. Dice así, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Quisiera analizar hasta los 2 puntos que aparecen ahí en esa primera frase. Esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que Pablo va a comenzar a hablar ahora a la iglesia, ¿cierto? Hablándoles de cómo conducirse en nuestra nueva vida en Cristo, ¿cierto? A la luz del Evangelio, a la luz de la gran misericordia de Dios, del amor de Dios, a pesar de cómo éramos. Va a comenzar Pablo a exhortar a la iglesia cómo debe vivir. Pero ojo, aquí Pablo no habla según su sabiduría. Pablo no habla con la autoridad de su experiencia. Pablo no habla con la autoridad de algún filósofo griego, o romano, o judío. Ni siquiera Pablo lo habla conforme a lo que haya hablado algún otro cristiano contemporáneo a él. Aquí dice Pablo, pues digo y requiero en el Señor. Es decir, las palabras que ahora nosotros vamos a escuchar, que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no son palabras que tengan autoridad por ser palabras de Pablo. Son palabras con autoridad, porque esa autoridad viene de Cristo mismo. Requiero en el Señor, no por causa de mi persona, dice Pablo, no en mi propia inteligencia o en mi propia sabiduría o prudencia, sino que requiero en el Señor. Lo que hemos de escuchar, mis hermanos, es la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Si fuesen las palabras o la autoridad de Pablo, esto no tendría ningún peso para nosotros, mis hermanos. Hoy el mundo cree que la moral, la ética, la manera en que el hombre se debe conducir, tiene que estar basada en una especie de creencia de una racionalidad común, ¿no? Lo que el común de las personas entiende que sea algo bueno, debe ser visto como lo bueno en la sociedad y así debe conducirse el hombre. Esa es la mentalidad. O otros van más allá. Van al asunto detrás de esa creencia. Que lo correcto, la forma correcta de vivir, la forma correcta de conducirse, es conforme a mis ideas y mis propios pensamientos de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros tomando los carriles de nuestra propia vida. Nosotros siendo los caballos, ¿cierto?, que mueven la carreta. Pero, si usted lo piensa bien, si una persona similar a usted le dice cómo debe conducirse, es una persona similar a usted. ¿Qué peso y qué autoridad puede tener lo que me diga otro, cierto? Otro igual que yo, con las mismas capacidades o no capacidades que yo, con las mismas virtudes o falencias que yo. ¿Qué peso puede tener? ¿Qué peso tiene esta cosmovisión o esta idea de la sociedad de que lo correcto es lo que dictamine la mayoría, si la mayoría está compuesta por personas como usted y como yo, ¿no? El dilema de la moralidad de la gente. Llaman bueno o malo algo, pero ¿en base a qué estándar? ¿A estándar de hombres falibles y similares a usted y yo? Aquí Pablo no habla en base a su autoridad. Aquí Pablo habla por la autoridad y en el nombre de aquel que es Dios, de aquel que reina sobre todo, de aquel que no solo es verdaderamente hombre, sino que es en su ser verdaderamente Dios. El Verbo encarnado, Cristo Jesús. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta primera frase? ¿Por qué Pablo hacía hincapié siempre en todas sus epístolas de eso? Recordemos en otras ocasiones. Pablo a cierta iglesia, no recuerdo cuál, pero en una epístola aparece esto. A cierta iglesia les dice y les llama bienaventurados, porque cuando recibían sus palabras, no entendían ellos que no eran palabras de Pablo, sino que eran palabras de Cristo. Porque Pablo hablaba en su condición de apóstol, es decir, aquellos 12, después sumado Santiago, el hermano del Señor, y nuestro Señor, y después el apóstol Pablo, ¿cierto? Estos 12 eran los únicos apóstoles con la autoridad de que lo que ellos hablaban y ellos enseñaban eran la misma de Cristo. Esa es la comisión apostólica que ellos tenían. Y cesó con ellos. Después de ellos no hay más. No hay más apóstoles en ese sentido. Así que aquí Pablo no habla en su autoridad. Él requiere en el Señor lo que vamos nosotros a escuchar. ¿Qué es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo mismo? Dice que ya, ahora mismo, no andéis como los otros gentiles.
que andan en la vanidad de su mente. El Señor requiere, Pablo nos exhorta por palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, que la forma en que nosotros andemos ya no sea como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí la palabra andéis también se puede traducir o se puede cambiar por otra palabra como conducirse, ¿no? Conducirse, caminar, observar, ocuparse. Y esto marca, mis hermanos, todo un conjunto de actividades en la vida. Está diciendo el apóstol Pablo, por autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que ya nosotros no nos manejemos, que no nos conduzcamos, que en todas las actividades de nuestra vida, que en todas las áreas de nuestra vida, emociones, intelecto, voluntad, que en todo nuestro ser, nosotros ya no nos conduzcamos como el resto, como los demás, como el común de la gente. Esto, mis hermanos, es una antítesis, esto va en contra de lo que cree el común del resto de la sociedad. ¿Qué es lo que dice la sociedad? Que lo correcto es conducirse como se conduce el común de la gente, ¿no? El común de la sociedad. Que como sean los demás debemos ser nosotros. Que lo que ellos vean como bueno, nosotros debemos verlo como bueno. Que lo que ellos digan que es malo, nosotros lo veamos como malo. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? No, ustedes ya no se conduzcan de esta manera. Que las obras de sus manos no sean las obras de las manos de ellos. Que la manera de pensar no sea la manera de pensar de ellos. Que la forma de hablar no sea la forma de hablar de ellos. Apunta tanto a nuestros pensamientos como a nuestras obras. Apunta a nuestras emociones. Que nosotros no las usemos, no las llevemos, no las conduzcamos de la manera en que lo hace la gente sin Cristo. La gente sin Dios. De aquellos que habló en Efesios capítulo 2. En el capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué razón ya no debemos andar como ellos? ¿O cómo es que no debemos andar como ellos? Lo dice, ya no andéis como los gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente. Vanidad, otra palabra clave en este texto. La palabra vanidad hace referencia a algo que es vacío. Pero siendo más precisos, vanidad quiere decir algo vacío que no alcanza los resultados para los que ha sido dispuesto debido al pecado. En otras palabras, está diciendo, los gentiles, los demás gentiles, en su mente están vacíos. La forma en que se conducen, la forma en que actúan, la forma en que sienten, la forma en que piensan, es vacía. Es de una mente vacía, que ha sido tan corrompida por el pecado, mis hermanos, que cualquier cosa que el hombre haga, mis hermanos, no va a alcanzar los resultados para los que esa mente creada por Dios ha sido dispuesta. Todo lo que se hace, Jesucristo lo dice de otra manera, ¿no? Jesucristo llama al hombre sabio, al hombre bienaventurado, como aquel hombre que construye su hogar. Y esto es una figura para referirse a su vida misma, ¿no? Que construye su vida no sobre la arena, no sobre un fundamento débil, no sobre ideas o pensamientos vanos, vacíos. ¿Por qué? Porque llegan después las olas, llegan las mareas. ¿Y qué ocurre con la casa? La casa se echa al suelo, ¿no? Es arrastrada por los vientos. Sin embargo, llama al hombre aventurado que construya su casa sobre la roca, que es Él mismo, su palabra, su reino, su justicia. Las palabras, el reino y la justicia de Cristo. Y esta casa sí es inamovible. Esta casa sí alcanza el propósito para el que fue diseñada. Mis hermanos, Dios ha creado al hombre para que el hombre tenga plena comunión con Él y le glorifique y se deleite en Él. Ese es el propósito para el que hemos sido creados, mis hermanos. Para que nosotros nos conduzcamos en una vida guiados por Dios de tal manera que nosotros le glorifiquemos y todo lo que nosotros hagamos pueda prosperar para la gloria de Dios. Como padres a sus hijos, como trabajadores en sus trabajos, como personas que construyen una ética y una moralidad basada en la Escritura,
pero lo que los hombres hacen, lo que los hombres construyen, basados en la vanidad, lo vacío de su mente, solamente se destruye, mis hermanos. Y el vivo ejemplo, y he sido enfático en esto, en todos los sermones, el vivo ejemplo de esto es el mundo allá afuera. Es el mundo allá afuera. Mire cómo el mundo se conduce. Mire cómo el mundo piensa, cómo actúa, cómo siente, cómo deja que las emociones sean los caballos que llevan el carril de su vida. Y vean los resultados, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando nosotros estudiamos la carta de San Pablo a los Romanos? En el capítulo 1, versículo 18 en adelante, fíjese cómo Pablo lo describe. Dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué acabamos de leer? No andéis como los gentiles en la vanidad de su mente. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se vaciaron producto de usar sus razonamientos. Ojo, no la razón. La razón es algo que Dios nos ha dado para usarla. Pero ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué fuente? A la fuente de la palabra de Dios. No de nuestros corazones, de nuestras ideas y de nuestras emociones. Se envanecieron, se vaciaron porque comenzaron a usar sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Aquí cuando dice Dios los entregó, ¿cierto? Cuando menciona acerca de un acto de Dios juzgando al hombre y el hombre actuando de una manera perversa, aquí simplemente lo que está diciendo la Escritura no es que Dios activamente esté haciendo algo en el hombre para que el hombre actúe mal. Porque esta palabra aquí dice, los entregó. ¿Qué está diciendo? Dios los dejó. Ellos comenzaron a vaciar su mente, a envanecer su mente, conforme a sus propios razonamientos. Y Dios simplemente lo que hace con el hombre, para juzgarlo, es dejarlo ahí. Cuando el hombre, mis hermanos, comienza a actuar en base a su propio razonamiento, nosotros vemos los resultados que se mencionan aquí en Romanos versículo 18, 1:18 hasta el versículo 32. Esto es un resultado de lo que el hombre hace cuando reemplaza a Dios. Cuando en vez de glorificar a Dios, conocer a Dios, vivir en base a Dios y a su gloria, comienza a vivir en base a sus propios preceptos. Es que ¿por qué juzgar a alguien, si a dos personas no del mismo sexo, si ahí hay amor? ¿No? Ellos se aman. ¿Están actuando bajo los preceptos de la palabra de Dios o bajo sus preceptos? ¿Están razonando conforme a la Escritura o en base a su propio razonamiento? Es que, ya saben, la sociedad ha arrastrado a este montón de hombres, ¿cierto?, a que roben y que saquen y que hagan delincuencia. Ellos no son victimarios, ellos son víctimas, porque la sociedad los ha arrastrado a actuar así. ¿Han escuchado ese discurso? Entonces, mis hermanos, en base a nuestro propio razonamiento, rechazando a Dios y por consecuencia rechazando su ley, su estándar que Él ha dejado para nosotros, en base a eso, mis hermanos, los hombres hacen cosas que no convienen, actúan de una manera que no conviene, que no glorifica a Dios, pero también que les destruye. Y todo es las obras de los hombres. Esto es la responsabilidad de los hombres, mis hermanos. Pero nosotros ahora en Cristo se nos es llamado, el apóstol nos llama a que ya no andemos de esa manera, que ya no andemos como los demás en la vanidad de su mente.
Ahora Cristo, Dios por medio de Cristo ha tenido misericordia por nosotros. Habiendo nosotros sido tan pecadores, tan aborrecedores de Dios, aborrecedores de Él, de su ley, aborrecedores de su voluntad, aborrecedores de sus regalos, de sus dádivas, que recibiendo este sol todos los días que nos calienta, el aire que respiramos, toda provisión, toda fuerza, todo lo que proviene de Dios, la vida misma, mis hermanos, le hemos rechazado y le aborrecemos. Habiendo hecho eso, así Dios tuvo misericordia de nosotros. Y ahora, Él no quiere que nosotros vivamos esta nueva vida como la vivíamos antes. Él quiere que nosotros comencemos a ser transformados, a ser renovados en nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya no os conforméis a este siglo, sino ser renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No andéis en la vanidad de vuestra mente, sino que sean transformados por medio de la renovación de esa misma mente, de ese entendimiento. Eso es lo que hacemos, mis hermanos, cada vez que leemos la Escritura, en nuestros hogares, en nuestros devocionales privados, cuando venimos aquí a la iglesia, cuando escuchamos la palabra del Señor. Nosotros, mis hermanos, buscamos que estas ideas, que estos preceptos, que estos principios, que son regalos de Dios, que es la vida misma de Dios, vertida sobre nosotros por medio de su palabra, llene nuestra mente para que nuestro corazón pueda ser transformado y podamos vivir de una forma que glorifica a Dios. Pero no solo eso, de una forma que es un deleite. Porque fíjese bien, Romanos capítulo 12, versículo 2 no dice solamente que no actuemos o que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, transformados por medio de la renovación de la mente a través de la palabra. Dice otra cosa también. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Esa palabra comprobar es la misma palabra que se usa cuando usted, ¿cierto?, las amas de casa, preparan la comida, ¿cierto?, y de repente tiene al hijo al lado y le dice, ya mi niño, tome, pruebe. ¿Cómo está? ¿Le falta azúcar o le falta azúcar? ¿Le falta sal? ¿Está rica? ¿Está mala? Degustar, ¿no? Comprobar. Saber lo bueno, lo deleitoso que sale. Bueno, aquí se nos está llamando a renovar nuestra mente para que nosotros podamos comprobar, probar, deleitarnos, mis hermanos, en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, mis hermanos, no es algo gravoso, no es algo hostigoso, no es una carga, no es un peso. La voluntad del Señor, por medio de la cual nosotros podemos vivir para su gloria, es un medio por el cual nosotros podemos vivir en deleite, en bienestar. Es maravillosa la vida por la que Dios nos ha comprado, la que Dios nos ofrece. Pero para eso debemos obedecer las palabras de Cristo por medio del apóstol. Ya no andemos conforme a la vanidad de nuestra mente, sino que seamos renovados, mis hermanos. Seamos renovados. Y aquí se refiere a todo aspecto de la vida, mis hermanos. Cualquier cosa que usted tenga que pensar o razonar, pregúntese, mi hermano, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo Él ha revelado cómo he de pensar conforme a este asunto en particular, en base a su palabra? ¿Y por qué no decirlo también? En base a su revelación natural. Si alguno escuchó el sermón basado de los salmos, el último sermón sobre los salmos, yo hablé de ese tema ahí. Hablé del asunto, Salmo 19. En el Salmo 19 el salmista habla acerca de Dios revelándose en las cosas creadas y revelando su voluntad también por medio de las cosas creadas, y Dios revelándose por medio de la Escritura. Las cosas creadas, la naturaleza nos enseña muchas cosas. Pero, a ver, me corregiré. No es la naturaleza la que nos enseña. Dios, que ha hecho la naturaleza de cierta manera, nos enseña por medio de ella también cómo conducirnos. Por eso, las leyes que los hombres descubren en la naturaleza son vinculantes para nosotros.
deben enseñarnos. Deben enseñarnos. Pero con más claridad y de mayor manera Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Cómo debemos conducirnos en cada aspecto de la vida? Y en esto quiero ser claro, mis hermanos, porque el pecado es algo, mis hermanos, que ha corrompido todas las áreas de la vida del hombre. El entendimiento, las emociones, las obras, los deseos del hombre, la voluntad del hombre. Todo cuanta área de nuestra vida existe ha sido dañada por el pecado, mis hermanos. Nosotros cometemos el error, y me incluyo también, que no consideramos esto en todas las cosas. Escuchamos tantas cosas allá afuera. Consejos de parte de los amigos, perspectivas de parte de los amigos, noticias en la televisión. Aquellos que ven teleseries también escuchan muchas cosas, ideas, preceptos, hay cosas ahí presentes. Pero nosotros no tenemos en cuenta de que de toda la vida Dios habla, Dios tiene algo que decir. Y a veces tomamos decisiones, no tomamos en cuenta la Escritura. A veces pensamos, y nuestro pensamiento es más moldeado por lo que dice la tele, una persona en la tele, o un amigo, que lo que dice la palabra. Hemos sido criados así, mis hermanos. La mayoría de nosotros hemos nacido en un entorno en donde se nos ha criado por medio de las amistades, o incluso a veces nuestros propios padres. Todos tenemos un trasfondo en el que hemos escuchado muchas cosas, de toda clase de temas. Y tenemos una idea forjada en base a eso. Aquí Pablo nos dice, ya no os conduzcáis como los gentiles, en la vanidad de su mente. Ya no lo hagáis. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto es oscuro, hecho oscuro, o sea, algo vacío de luz, donde ya no hay luz, donde solo hay tinieblas. ¿Cómo es una persona, mis hermanos? Usted, personalmente, cuando se despierta a las 3 de la mañana, ¿cierto? Y por flojera no prende la luz para ir a alguna zona, a algún lugar, sea al baño o a tomarse un vasito de agua. ¿Cómo se conduce usted? Ajeno de luz, ¿no? Se tropieza, uno que otro golpe por allá con el mueble que está ahí, el mueble de acá. ¿Por qué? Porque no hay luz. No podemos ver con claridad para conducirnos bien. Bueno, en la vida, cuando nosotros estamos ajenos de la luz, de la palabra de Dios, de la voluntad del Señor, de su ley, de sus preceptos, nosotros nos conducimos en esta vida como si estuviésemos a oscuras. Y tropezamos, nos golpeamos. Chuta que duele cuando nos tropezamos y lo golpeamos en el dedo chico del pie, ¿no? Pero las cosas de esta vida, mis hermanos, donde cometemos errores, lo hacemos porque andamos en la oscuridad. Y nuestra vida necesita luz para ver cómo es realmente la vida. Y esa luz se encuentra en la palabra del Señor. Es la voluntad de Dios. Cristo mismo es la luz del mundo. Amén. Y su voluntad lo es. Teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Mis hermanos, cada frase aquí es digna de estudio. Dice, ajenos de la vida de Dios, por andar con el entendimiento entenebrecido, que los ha llevado a tener pensamientos vanos, una vida vana, mis hermanos. Ellos han sido hechos ajenos, alejados, hechos extraños. Es la misma palabra que se usó en Efesios capítulo 2 cuando se mencionaba que estos hombres, estos gentiles estaban fuera, ¿no? Lejos de la nacionalidad, del pueblo de Dios, lejos de Dios. Es la misma palabra la que se usa aquí, en el griego. Y nosotros estamos de esta manera lejos de la vida de Dios. Aquí la palabra vida es la palabra zoe. En la Escritura existen dos palabras, una mayormente usada que la otra para referirse al concepto de vida. Una es la palabra zoe y la otra es la palabra bios, de la que viene la biología, bios. Y bios se refiere simplemente a la vida física, ¿no? La vida física, algo que tiene vida, circula la sangre, puede abrir los ojos, eso es bios. Pero zoe abarca tanto ese aspecto como toda clase de aspectos. Porque, por ejemplo, dice la Escritura en Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, vivos, estábamos vivos, pero zoe, muertos. ¿Por qué? Porque la vida aquí no es definida en base a eso. La vida aquí es definida en base a
el gozo de una vida plena en Cristo. Y por si alguno puede tener temor de que esté hablando de alguna especie de evangelio de la prosperidad, no es así. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de una vida real, verdadera, plena, que se vive solamente en base a Dios y a su precepto. Mis hermanos, todo lo que el hombre hace en base a sus razonamientos que son vacíos, de lo cual el apóstol, por la autoridad de Cristo, nos llama a escapar. Todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida son cosas que son de muerte. ¿Por qué? Porque traen destrucción, porque traen malestar, porque traen sufrimiento, porque nos llevan a cometer errores, porque el mundo mismo conduciéndose así, mire cómo está mi hermano. Mire cómo está. Mencionaba hace un par de sermones atrás lo triste que es ver hijos nacidos en la iglesia, pero alejados, ¿no? Pero alejados. Yo mismo me alejé en un momento. ¿Y hay vida en eso? No, no hay vida. Hay solo muerte. Hay solo muerte, solo hay destrucción, solo hay pesar. Entonces yo me pregunto a mis hermanos, ¿qué hay de vida en actuar o enseñar a otros en base a nuestras ideas, nuestra experiencia, lo que a nosotros nos parece mejor, cuando después los resultados dicen todo lo contrario, ¿no? Necesitamos, mis hermanos, necesitamos la vida preciosa, plena, hermosa, que hay y que se enseña en su palabra. Pero aún más, esto no se trata de mero conocimiento. La vida que significa, mis hermanos, una comunión real con Dios. Porque esta es la vida. Dijo el Señor Jesucristo a su Padre en la oración ahí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Amén. Vida real, comunión con Dios, que nos lleva a vivir de una manera, porque somos moldeados por Él, somos disciplinados por Él como un padre con su Hijo. Vida real. Pregunta para nosotros. En base a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestros preceptos que nosotros tenemos, tanto los que vienen de nuestro corazón como los que hemos recibido desde afuera, ajenos a la Escritura. En base a eso, podemos contemplar en nosotros cuánta vida hay, si hay vida, si realmente vivimos en la plenitud de alguien que glorifica a Dios y se deleita en Él. Debemos hacernos esa pregunta. Ajenos de la vida de Dios, del placer de vivir en y para Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Por qué estas personas tienen entendimiento entenebrecido? Lo vimos, ¿cierto? Porque andan en sus razonamientos. Pero aquí también el apóstol Pablo menciona algo más acerca de aquellos gentiles de los cuales nosotros no debemos conducirnos igual. Dice que ellos son ajenos de la vida de Dios, son vacíos, porque en ellos hay ignorancia. ¿Ignorancia qué es? Es carencia de conocimiento. Es estar vacíos de algo, es desconocer algo, por la ignorancia que en ellos hay. Pero ojo bien, esta ignorancia, dice el apóstol Pablo, que tiene una razón. No es una ignorancia porque el hombre carezca de la capacidad de entender o de aprender, porque su intelecto sea falible. No, Dios cuando crea al hombre, dijo en el principio, toda la creación, abarcando al hombre incluso, es bueno en gran manera, con todo el potencial para glorificar a Dios, para vivir una vida plena que lo glorifique a Él y que disfrute de Él. Pero, así y todo, con nuestro intelecto bien, mis hermanos, en el sentido de que se puede usar correctamente, el problema del hombre no es que tenga el intelecto malo. El problema del hombre es que se mantiene en ignorancia por la dureza de su corazón. ¿Qué leemos en Romanos 1 versículos 18 en adelante? Que los hombres detienen, o sea, es una acción deliberada en la que ellos son responsables, detienen con injusticia la verdad. O sea, pudiendo oír la verdad, escuchando la verdad, la niegan, la rechazan, actúan de manera negativa hacia ellos y son ignorantes de la vida de Dios, son vacíos en su mente, no porque no sean inteligentes, no porque no puedan razonar, sino que cuando lo
son duros contra Dios. Pero es ahí la buena noticia, y Pablo nos habló de ella. Que Dios puede cambiar un corazón duro y de piedra. Y si somos de Cristo, realmente es así en nosotros. Y ha puesto en su lugar un corazón de carne. Mis hermanos, nosotros gentiles, hablan de la dureza de su corazón. Un corazón de piedra, un corazón que rechaza a Dios. Necesitan, mis hermanos, ser librados de la esclavitud de su propia voluntad. Martín Lutero, recordando la Reforma Protestante este mes, Martín Lutero escribió un libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Si lo quieren buscar en internet, está gratis en PDF. Y ahí Martín Lutero habla acerca de la responsabilidad del hombre, que por causa de ser esclavo de su voluntad, de su entendimiento, de sus emociones, de sus propios razonamientos, lo que hacen siempre es rechazar a Dios, su norma y su precepto y su ley. Eso es el libre albedrío. No de la forma en que se entiende, ¿no? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. En nuestro corazón amamos el pecado. Esto lo heredamos de nuestro padre Adán, ¿cierto? Pero si estamos en Cristo, nosotros no somos como los gentiles que todavía están en Adán, en la dureza de su corazón. Nosotros, si verdaderamente estamos en Cristo, mis hermanos, analicemos nuestra vida. Si verdaderamente estamos en Cristo, ¿estamos realmente con un corazón de carne? Que cuando oye la voluntad del Señor, a veces no hay que ser un intérprete, un teólogo, estudiar en un seminario, ni siquiera vivir en una zona urbana, para leer algunos preceptos de la palabra de Dios y comprender con claridad lo que dice. Si somos de Cristo, Dios ha puesto en nosotros un corazón de carne, que cuando oye esta palabra dice: heme aquí, Señor, que así sea. He aquí el siervo del Señor, he aquí la sierva del Señor, como lo dijo María, ¿no? O tenemos un corazón de piedra que dice: si yo fuera Dios lo haría de otra manera. Si yo fuera Dios lo hubiese dicho de otra forma. Si yo fuera Dios no lo haría así. Y de hecho, cuando ya razono de esa manera, ya me estoy constituyendo a mí mismo como mi propio Dios. Ese paso ya lo di. Dice la Escritura: no robarás. Y nosotros comenzamos en nuestro razonamiento a buscar justificaciones para robar. Dice la Escritura: no mentirás. Y nosotros buscamos en nuestros corazones justificaciones para mentir. No adulterarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Etcétera, etcétera, etcétera. El que anda en la dureza de su corazón pone por encima de los preceptos de Dios su propio precepto. Por la dureza de sus corazones. El apóstol nos exhorta: no andemos así. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Dios ha puesto en nosotros un corazón de carne, mis hermanos. Podemos deleitarnos, podemos degustar la voluntad del Señor y deleitarnos en ella y vivir de ella. Podemos hacerlo, mis hermanos. En Cristo hemos sido libres. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Libre del pecado, libre de su propia voluntad, de la esclavitud de una voluntad que aborrece a Dios y que quiere vivir bajo sus propios preceptos. Podemos hacerlo, mis hermanos. No andemos en la ignorancia de nuestro corazón. Por la dureza de su corazón, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí Pablo comienza a dar unos ejemplos de qué es lo cómo es el actuar de la vida de estos gentiles a los que exhorta la iglesia a no ser como ellos, por lo vacío de su mente, por andar bajo sus propios preceptos, por ser ignorantes a causa de la dureza de sus corazones. Aquí Pablo empieza a explicar cómo es el actuar de ellos, ¿no? Pero fíjense bien, dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad. Es interesante, porque aquí nosotros vemos dos palabras, mis hermanos, que parecen trabajar en conjunto. Vimos en el versículo 18 hablar acerca de la vida de Dios, ¿no? Y definimos esa vida como una plenitud de vida, como algo que no produce sufrimiento, penas, errores, dolores. Algo que solo trae bien, la voluntad de Dios. Y aquí se habla de sensibilidad.
¿no? Que estas personas perdieron una clase de sensibilidad. ¿Qué clase de sensibilidad puede ser? Lo más probable es que el apóstol Pablo aquí, conforme al discurso que está hablando, se está refiriendo a la sensibilidad de poder percibir, degustar y deleitarse en Dios. La Escritura también menciona acerca del hombre aborrecedor, que es un hombre indolente. Si no me equivoco, es en Romanos capítulo 1 también. Es en Romanos capítulo 1. Dice en el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El hombre que anda en la vanidad de su mente pierde toda sensibilidad, todo afecto. ¿Qué es la sensibilidad? Es aquello por lo cual, mis hermanos, nosotros podemos relacionarnos con los demás. Podemos ponernos en los zapatos de otro. Podemos sentir, pero de una manera sana, ¿no? Siendo empático. Llorar con el que llora, gozarse con el que se goza. Lamentarse con Dios por el pecado. Y gozarse en Dios por su justicia. Estas personas vacías en su mente, estas personas ignorantes producto de la dureza de su corazón, perdieron toda sensibilidad. Cuando ven al decaído y al desamparado, no les interesa. Pueden ver un video de un feto, de un hijo en el vientre de una madre siendo desmembrado, despedazado en un aborto, pero no hay sensibilidad en su corazón. Pueden participar del amor de Dios, que es manifiesto en todo esto, mis hermanos. Mire, cierre sus ojos en un momento. La creación de Dios, su melodía, han perdido toda sensibilidad. No sienten correctamente. Carecen de una ortopatía. La palabra ortopatía significa correcto sentimiento, sentir correctamente. Al contrario, su sensibilidad ha sido deformada. Hoy en día nadie sufre por los millones de niños que mueren en el vientre de sus madres deliberadamente, por la voluntad de hombres y mujeres perversos, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, que matan al inocente en sus corazones, pero se enojan porque un huevito de un pájaro en algún lugar es destruido. Mis hermanos, no estoy diciendo que estas cosas no deban causar sufrimiento. Claro que sí, es creación de Dios. Pero ¿cómo es posible, mis hermanos, que el hombre hecho a la semejanza e imagen de Dios, que puede conocer y percibir a Dios de una forma superior a lo de la demás creación, cuando lo vemos sufrir, cuando lo vemos ser destruido, cuando lo vemos ser despojado de una vida plena en Cristo, mis hermanos, el hombre no solo no se compadezca de él, ni padezca dolor, ni sufra su sufrimiento, sino que además se goza en ello, se deleita en ello. Hoy desayuno feto, dicen las que tienen los pañuelos verdes y morados, las feministas. Insensibles, insensibles. Padres que son capaces, mis hermanos, de engañar a sus maridos o a sus esposas sin pensar en el dolor de los hijos y las consecuencias de eso. Insensibilidad, mis hermanos. La mentira, ser capaz de mentir a alguien sin pensar en el dolor que le vas a provocar. Insensibilidad. El robo. Y al contrario, se justifica el ladrón, se justifica el delincuente. Porque ha perdido toda sensibilidad, porque ha cambiado a Dios y a sus preceptos y se ha vaciado por la dureza de sus corazones, entenebreciéndose para hacer lo que Dios, que nos creó y nos ama, para hacer todo lo contrario y así desobedecer el mandamiento principal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se basa la ley, los 10 mandamientos. En amor, sensibilidad hacia Dios y hacia los hombres.
Producto de eso, mis hermanos, nosotros leemos, como dice aquí el apóstol Pablo, perdiendo toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia, mis hermanos, es el deseo desenfrenado de su corazón. Y esto no solamente habla de pecados sexuales, como homosexualidades, adulterios, fornicaciones, sino que también toda clase de deseos desenfrenados que destruyen la vida de los hombres y causa sufrimiento en ellos y en los demás. Por perder la sensibilidad, mis hermanos, nos entregamos a nuestros deseos. Somos esclavos de nuestros deseos. Padecemos de ese don de Dios, de ese fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio, conforme a la ley de Dios. Versículo 20. Después de hablar acerca de los gentiles, de decirnos, no anden como ellos, los gentiles son de esta manera, a causa de esto actúan de esta manera, ahora el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de nosotros de una forma positiva, no negativa en cuanto a lo que no debemos hacer, sino que positivo en cuanto a cómo debemos actuar. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Es interesante, porque el precepto fundamental es ser como Cristo. Romanos capítulo 8, ¿cierto? Dice que Dios nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha glorificado para ser hechos conformes a Cristo. ¿Qué significa eso? Para ser como Él. El verbo que se encarnó, Dios mismo. Ser como Él, su carácter, su amor por la voluntad del Señor, su trato hacia los demás. ¿Cierto? Toda esta manera de vivir que nosotros solíamos tener, que tienen los gentiles, y que algunos por luchar contra su pecado, pero no usar los medios de gracia, en otro día voy a hablar de eso, no usar los medios de gracia, la oración, la lectura de la Escritura, la comunión con los hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera. Por no usar de ello, mis hermanos, muchas veces nosotros también nos comportamos con los gentiles. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros, siendo libres del pecado, teniendo un corazón de carne, también podemos entregarnos, tropezar. Y siempre que lo hacemos por no tener en cuenta que nuestro propósito es ser como Cristo. Es ser como Cristo. No habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí dice algo muy interesante el apóstol Pablo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Ahora, yo me hago esta pregunta, no sé si usted se la habrá hecho recién. Habiéndolo oído, ser por Él enseñados. Pero Pablo, tú te encontraste con Él en el camino hacia Damasco. Pero Pedro, los apóstoles, ustedes estuvieron con Él 3 años y medio. Otros dicen 1 año. El asunto es que estuvieron con Él. Le escucharon, le oyeron. Tú sí puedes hablar eso, ¿no? Habían quizás muchos de estas personas de toda la iglesia que no conocían al Señor físicamente hablando en persona. ¿No? Pero aquí dice Pablo, si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis escuchado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que de cierta manera, todo creyente verdadero, todo hijo de Dios, toda persona de la cual Dios ha tenido misericordia y le ha rescatado de una vida de pecado y le ha amado, y ha entendido y conocido su amor, toda aquella persona verdaderamente conoce a Cristo y oye a Cristo y escucha a Cristo y es enseñado por Cristo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si usted se fija bien, y esto lo he conversado con algunos hermanos aquí en la iglesia, si usted se fija bien, los apóstoles estuvieron con Cristo, ¿cierto? Sí. Pero cuando llegó el momento de la verdad, el único que estuvo con Él fue el amado, fue Juan. Y todos los demás se fueron, todos los demás huyeron. Judas, el Iscariote mismo, estuvo con Cristo ahí físicamente, cara a cara, comió con Él, durmió con Él. Pero le conocía. Se relacionaba con Él realmente. Mis hermanos, la Escritura nos muestra y nos enseña que los apóstoles, aunque estaban con Él,
y le escuchaban con sus oídos, realmente no le conocían. Y Jesús les dice en un momento, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, haré descender sobre vosotros mi espíritu. El Espíritu de Dios. Y Él os guiará, les consolará, los llevará a conocer toda verdad y toda justicia. Y yo creo, mis hermanos, que por medio del Espíritu de Dios, es que cada creyente, incluidos los apóstoles, verdaderamente puede conocer a Cristo, verdaderamente puede oírle, y verdaderamente puede escucharle, y verdaderamente puede tener comunión aún superior que estar con el mismísimo Verbo encarnado en esta tierra como tuvieron ellos. Porque cuando desciende el Espíritu Santo, mis hermanos, aquel Pedro que le negó 3 veces, que tuvo miedo y que después lloró por haber negado al Maestro, y tuvo miedo, ¿cierto?, de los demás a morir y le negó. Cuando desciende el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Cristo, morando en el corazón de Pedro, Pedro se levanta y le habla a 3.000 o 5.000 judíos, sin temor, con valentía de Cristo. Y después de ser tomado por las autoridades, ¿cierto?, con el apóstol Juan, de ser golpeado y encarcelado, se le suelta, ¿cierto?, y se le dice: no prediquen más este nombre. ¿Y qué pasa con el miedoso Pedro? El Pedro miedoso que nosotros vimos en los evangelios. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Acaso es justo? ¿Acaso es lícito que hagamos caso a los hombres antes que a Dios? ¡Wow! Pedro no temió hablar de ese nombre. Después de que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, moró en su corazón. Y hoy, mis hermanos, hoy verdaderamente, hoy, si somos de Cristo, verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, de tal manera que nosotros, en una forma y un grado aún superior ante los apóstoles en los evangelios, nosotros le escuchamos, le oímos, le conocemos. Y eso es mucho más tangible, es mucho más real que lo que vivieron los apóstoles. Cuando nosotros leemos esta palabra, mis hermanos, a veces se nos olvida, o somos ciegos, o somos ajenos, no sé qué es lo que pasa con nosotros, pero leemos esta escritura y a veces la leemos como si fuese cualquier libro, y no pensamos que cuando la escritura habla es Cristo mismo el que nos habla, mis hermanos. Más real que si tu hijo te hablara, más real que si tu esposo te hablara, más real que si tu padre te hablara. Cuando tú lees la escritura, Cristo te habla, es su voz hablándote, exhortándote, disciplinándote, consolándote, dándote ánimos, manifestando en ti su amor, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Es la palabra misma de Cristo, mis hermanos. Así que si en verdad le hemos conocido, si en verdad le hemos oído y hemos sido por él enseñado, dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre, vaciaos, ¿no? Así como Cristo no tomó el ser como Dios, algo a lo cual aferrarse, lo que dice en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo. Ahí Cristo, ¿de qué se despoja? Cristo se despoja de su gloria, ¿no? De su gloria con la que estaba con el Padre desde la eternidad, de los privilegios de ser Dios. Cristo se despoja y se hace hombre y se humilla y se entrega por nosotros. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Despojarnos del viejo hombre, despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, despojarnos ya de esas ideas, preceptos, ideas que están en nuestros corazones, que nosotros mismos hemos racionado por nuestra misma voluntad, que hemos oído de otros igual que nosotros. Despojarnos del nuevo hombre, ¿cierto?, que está viciado, dice, lleno de vicios, conforme a los deseos engañosos, y ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Mis hermanos, Dios ha puesto su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestros corazones, y nos ha entregado su palabra para que nosotros podamos ser renovados.
para que nosotros podamos despojar al viejo hombre con su forma de conducirse, su forma de pensar, su forma de hacer, su forma de hablar, su forma de razonar, y razonar como Cristo. Ser enseñados por Él. Mis hermanos, es una obra tan real. Mis hermanos, este mes se celebra, o se recuerda, mejor dicho, se conmemora el que la iglesia haya podido regresar a verdades fundamentales de la palabra de Dios. Al hecho de que solo Cristo justifica. Al hecho de que solo la palabra es autoridad para nosotros. Pero Dios ha hecho más que justificarnos. Muchas veces nosotros hablamos o pensamos solamente pensando en la justificación, el perdón y la redención de Dios. ¿Cierto? El hecho de que Dios legalmente ya no nos considera enemigos, ya no nos considera culpables, porque Cristo cargó con nuestro juicio, Cristo cargó nuestros pecados y Cristo sufrió nuestra condena. Pero no es todo lo que Dios ha hecho. Dios no solo nos ha librado del juicio que viene a nosotros por el pecado, sino que también nos ha librado de la esclavitud, del pecado. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Nos ha hecho libres. Mis hermanos, eso significa que lo único que debemos hacer es buscarle, tener comunión con Él, escuchar su voz, conversar con Él por medio de la oración y oír sus palabras y oír su voz en su palabra. Su voz que verdadera y tangiblemente habla en su palabra. Podemos hacerlo. Tenemos preceptos, sí. Hay muchas cosas que cambiar, sí. Hay cosas en las que hay falencias y deficiencias en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, sí, mis hermanos. Cada uno de nosotros todavía tenemos ideas, pensamientos, deseos engañosos. Todos, mis hermanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no somos esclavos de ellos. Que ahora podemos acudir a la Escritura. Podemos acudir a Cristo y ser limpios. Podemos acudir a aquel que lava los pies, para que nosotros podamos ir con pies limpios en el camino. Podemos hacerlo, mis hermanos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ven? Pablo está hablando lo mismo que en Romanos 12:2. Despójense del viejo hombre, no os conforméis a este siglo, sino que sed transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de Dios que mora en vosotros. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense de esto, mis hermanos. Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, Dios ha hecho en nosotros una obra gloriosa. Si realmente ha cambiado nuestro corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, si en verdad hemos visto la verdad preciosa del Evangelio, si en verdad hemos visto a Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado por nosotros, si en verdad eso es así, mis hermanos, Cristo ha hecho una obra gloriosa en nosotros. El asunto es, ¿lo creemos? ¿Creemos que nosotros podemos pensar, actuar, sentir correctamente? Porque Dios ha hecho esa obra en nosotros. ¿Creemos que podemos pasar de vivir una vida, mis hermanos, en nuestros errores y nuestras deficiencias, a una vida plena en Cristo Jesús? De una forma que lo glorifica y nos deleitamos en Él. Porque Dios, mis hermanos, Dios mismo ha creado un hombre nuevo, según Él mismo, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Creemos eso, mis hermanos? Dice la Escritura que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Apocalipsis capítulo 5. Somos su pueblo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mis hermanos, ¿quién, teniendo ropa limpia, bella, hermosa, preciosa, deleitosa, agradable a los ojos, agradable al cuerpo, cómoda para el cuerpo, decide andar con harapos sucios? ¿Quién en su razonamiento actúa así? ¿No es cierto?
El que tiene ropas limpias, obviamente usará las ropas limpias. ¿Quién prefiere andar en suciedad? ¿En hedor? Claro que no. Siempre vamos a preferir andar con ropa limpia. Bueno, aquí dice la Escritura que Dios ha creado un vestido, y esto es un lenguaje metafórico, obviamente, ¿cierto? Ha creado un hombre nuevo en justicia y santidad. Justicia y santidad. Lo que el mundo carece. Lo que no hay en el mundo. Vemos injusticia. Vemos malos tratos hacia los inmigrantes. Mis hermanos, pensamos como piensa el mundo, pensamos como piensan los que nos gobiernan. Juzgamos a las personas en base a los preceptos del mundo, legal o ilegal, como si el mundo no fuera de Dios en su plenitud. Pero toda esa manera de pensar es basura, es porquería. Pensamos que conseguir el bien, aunque los medios sean no los mejores medios para conseguir ese bien, es válido. Y en el proceso hacemos sufrir. Sufrimos nosotros y hacemos sufrir a otros. Por placeres, mis hermanos, pequeños placeres, terrenales, temporales. Y el sufrimiento queda. El placer no. Toda esa forma de conducirse, todo ese pensamiento, todo ese antiguo traje que teníamos, basura, nosotros podemos tramar el traje que Dios ha hecho por nosotros. Lleno de justicia y santidad, que cómo el mundo necesita justicia y santidad, la justicia y la santidad de Dios, cómo el mundo necesita ser lleno de su gloria. Mis hermanos, vistámonos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Vayamos a esa verdad, inundémonos de ella, probémosla, degustémosla, dice el Señor, pruébame. Se lo dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento: oh pueblo indolente, pueblo duro de corazón, duro de servir, que amáis el pecado, que os volvís a dioses ajenos, que preferís hacer vuestra voluntad pecaminosa antes que hacer mi voluntad. ¿Queréis realmente que ser próspero? ¿Queréis realmente que haya justicia? ¿Queréis realmente que haya bienestar? Probadme, dice el Señor. Probadme, dice el Señor. Probadme. Pónganme a mí como el fundamento de su vida. Pónganme a mí sobre el trono de su vida. Busquen mi precepto, busquen mi verdad. Oh, mis hermanos, que el Señor ponga en nuestros corazones este sentir, mis hermanos. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, porque tú seas mi Dios, porque tú reines, porque tú seas mi Padre, tú seas mi guía, porque tu verdad sea mi verdad, porque tu ley sea escrita en mi corazón, Señor. Tú lo prometiste en tu palabra. Harías un pacto nuevo con nosotros. Escribirías tu ley en nuestros corazones, Señor. Pon esta verdad en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Renuévame por tu palabra. Y cuando hayamos orado así, y cuando tengamos esa necesidad, y vayamos al Padre y se lo declaremos, si somos sinceros de corazón, luego vayamos y abramos nuestras Biblias y tengamos comunión con el Señor. Y conozcámonos, e inundémonos, y seamos quebrantados de corazón. Que cuando descubramos que pensamos mal, que pensamos incorrecto, que la palabra del Señor redarguya nuestro corazón y que reine con su omnipotencia en nuestras vidas. Que yo me enjugue para que Él sea grande en mí. Mis hermanos, ¿por qué hablar tanto de la gloria de Dios? ¿Por qué procurar tanto la gloria de Dios? Porque el verdadero deleite, porque aquello para lo que fuimos creados, porque la verdadera necesidad de nuestro corazón está en esa gloria. Para Él fuimos creados. Para Él fuimos creados. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el mundo rechaza a Dios en la dureza de su corazón. Detiene con injusticia la verdad de Dios. Rechaza sus preceptos, sus caminos. Pero ¿sabes qué? El deseo de su corazón siempre será saciado solamente en Dios. Y lo triste es que siendo Dios el único que puede saciar el deseo de su vida, le aborrece.
¿Qué necedad más grande, mis hermanos? ¿Qué amor tan grande ha tenido Dios con nosotros para librarnos del pecado? ¿Qué amor tan grande ha tenido Dios para iluminarnos a la verdad del Evangelio? ¿Qué amor tan grande ha tenido Dios para enviar a su Hijo a morir por un montón de pecadores que le aborrecen? Mis hermanos, glorifiquémosle. ¿Cuánto gozo hay en eso? ¿Cuánto deleite hay en eso? No tengamos miedo, mis hermanos. Cuando descubramos que pensamos mal, no pensemos que es un acto de hipocresía querer reformar nuestra vida en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios dice con respecto a ese asunto en particular. Y reconozcamos que estamos en lo incorrecto. Mis hermanos, no debemos tener temor de la verdad de Dios. No debemos tener temor de vivir en base a su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Pongámonos de pie, mis hermanos. Y le voy a pedir a la hermana Cady que ore por esta palabra. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Señor. Amén. Que hemos podido escuchar, Dios mío. Gracias porque eres tú, Dios mío, el que nos guía, Señor, el que nos instruye en el camino correcto, Señor, cuando nosotros nos desviamos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, Señor, a tu gracia derramada sobre nuestras vidas, Padre, hoy estamos aquí, Señor. Amén. Escuchando tu santa y bendita palabra que también hace nuestra vida. Amén. Como decía nuestro hermano, Señor, que tu voluntad es santa y agradable, Señor, para nuestro ser, Señor. Y cuánto deleite encontramos en aquello, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, para poder seguir viviendo, Señor, bajo tu alero poderoso, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. No nos dejes, Señor, que nos conformemos y nos moldeemos a este mundo, Señor, que está cada día más, Señor, en declive, Señor, en rebeldía contra ti, contra tu ley, contra tus preceptos, contra tus mandamientos, Señor. Nosotros queremos vivir, Señor, vidas que te glorifiquen, Señor. Amén. Solamente, Señor, ayúdanos, Señor. Sabemos que tú has enviado tu Espíritu Santo para poder morar en nosotros, Señor. Y conforme a aquello, Señor, nosotros contemplamos, Señor, el gran amor que tú has tenido para nuestras vidas, Señor. Gracias por haber entregado tu vida por nosotros, miserables pecadores, Señor, que ningún mérito, Señor, hemos hecho para poder recibir este don tan grande, Señor. Amado Señor, bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, y solamente tú tienes que ser honrado y solamente tú debes ser glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, en Amén. nuestros hogares, Señor, Amén. con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor, a nuestros hermanos, ayúdalos también en su trabajo, Señor, porque no es fácil, Señor, estar en un mundo que está lleno de maldad, Señor, que sabemos, Señor, que estamos en una guerra, Señor, contra huestes, contra principados, Señor, que son aquellos pensamientos, aquellas ideas, Señor, que se contraponen, Señor, contra tu palabra bendita y santa, Señor. Pero tú, Señor, nos alientas cada día, Señor, nos alientas especialmente en este día, Señor amado, a poder buscar de ti, Señor, a poder deleitarnos en ti, Señor, y a poder vivir, Señor, una vida que te glorifique y te honre. Señor amado, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has amado con un amor eterno, Señor. Y conforme a aquello, nosotros queremos responder hacia ti, Señor, con toda la gratitud de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, muchas gracias te damos a través del único digno de honra, de gloria y de alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre del cielo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y que su palabra haga vida en nuestros corazones. Amén. Y lo más importante, podamos ponerla por obra. Amén. Vamos a orar. Amén. 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 Vamos a orar por los enfermos, por las Amén. peticiones que hay delante de la iglesia del Señor.
sobre todo nuestros hermanos de acá de la iglesia, el hermano Francisco, lo olvidemos, orar por él, para que el Señor le sea ayudando en este proceso de su enfermedad. Amén. Que él está pasando, nosotros sabemos que él está bastante complicado en su enfermedad. Amén. Y nosotros esperamos la voluntad del Señor. Amén. Así que el Señor le sea bendiciendo a él, a su esposa, los dolores, que el Señor sea calmando sus dolores, su enfermedad. Amén. Y sobre todo yo le digo a él que el Señor le aumente la fe y le fortalezca su espíritu. Amén. Que creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque siempre he dicho yo que no estamos exentos nosotros por ser cristianos de tener enfermedades, sino que este cuerpo sí tiene que sufrir, sí tiene que tener enfermedades. Y si el Señor así lo quiere de poder partir de esta tierra, podamos hacerlo confiando plenamente en nuestro Salvador. Amén. Amén. Así que vamos a orar por él, como también por el hermano Eduardo Cerón, que todavía está un poquito complicado de su operación que le hicieron, pero confiando que el Señor iba a hacer con él y lo traerá nuevamente a su casa de oración. Y así muchas peticiones que hay, que en estos momentos no recuerdo, pero que sí hay muchas peticiones que han llegado a la casa del Señor, y le voy a pedir a nuestro pastor que pase hasta acá para que pueda estar orando por los enfermos y las peticiones que hay en la iglesia, y también por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros también llevamos enfermedad y algunos problemas y dificultades que aquejan en nuestra vida. Así que Dios les bendiga. Amén. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia, Padre, dándote gracias, Dios mío, por todo su amor y su misericordia. Dándote gracias, Padre, por habernos traído y darnos la libertad en esta mañana, Padre, de poder llegar a tu casa de oración, Dios mío, en donde hemos podido alabar, bendecir, glorificar tu nombre, escuchar tu palabra, Dios del cielo, cantar alabanzas a ti, pero en esta hora, Padre, vamos a su presencia, Dios de los cielos, y pidiéndote, Dios amado, por aquellos nuestros hermanos, Padre, que están padeciendo una enfermedad. Tú conoces su vida, Señor, tú le conoces su corazón, sus pensamientos, pero te presentamos, Señor, Dios mío, a nuestro hermano Francisco, Señor, aquí en su hogar, Dios, tu consuelo, Dios mío, Dios mío, ayúdale, Señor, Dios eterno, en sus dolores, en sus angustias, en sus tristezas, Padre, que tiene en su vida, Señor, por su enfermedad que lleva en su cuerpo, Dios mío. Yo te pido en esta hora, Padre, que dé una mirada de misericordia sobre su vida, Padre del cielo, y amaine, Señor, Dios mío, Dios de los cielos, aquellos dolores, Señor, que siente en su cuerpo. Así, Padre, con nuestros hermanos Eduardo Cerón, por reclamar, Señor, en esta hora, Padre, Dios de los cielos, superación, Dios mío, que Él ha tenido, Señor, sobre su cuerpo, Padre, pero yo sé, Padre, tengo la fe, la confianza, Padre, que Él va a quedar, oh Dios mío, sano para tu gloria, Dios. Confiamos en ti, oh Dios de los cielos, porque Él confía, Padre, plenamente en que usted obrará en su vida, Padre. Y así cada hermano, Señor, Dios de los cielos, cada petición que hay delante de usted, Señor, se la presentamos ante, oh Dios. Tú conoces su vida, tú conoces sus corazones, sus pensamientos, Dios de los cielos, su necesidad. Y en esta hora, Padre, que se haga su voluntad en cada uno de ellos, Dios. Como también te pedimos, Señor, por nuestras vidas, Señor, por nuestros dolores que llevamos, Señor, Dios de los cielos. Tú, Señor, Dios de los cielos, amado, ten misericordia de cada uno de nosotros. Oh Dios eterno, gracias, Señor, gracias por estar en este lugar, oh Dios mío. Gracias, Señor, oh Dios, por poder bendecirte. Gracias, Padre, por nuestro hermano Eduardo Mochuca. También, Padre, yo te pido, Señor, que usted le bendiga, Señor, en este día de hoy, oh Dios de los cielos. Tú le conoces su vida, su corazón, oh Dios mío, tú le conoces, Señor, oh Dios mío, su pensamiento en esta hora, Padre. Te bendiga, Señor, oh Dios mío, cada día, Padre, con vida y salud, Dios de los cielos. Muchos años que está en esta iglesia, Señor, tú le bendecirás. Usted le dará más vida, Padre, oh Dios eterno, en esta hora, Padre del cielo. Y cada hermano, Señor, cada hijo suyo, Padre, que ha llegado en este día de hoy, yo te lo presento por misericordia. Si en ellos hay enfermedad, Padre, pongan su confianza en usted, Dios mío. Pongan su confianza, Padre, en que usted orará conforme a su voluntad. Gracias, mi Dios, gracias, Espíritu Santo. Por misericordia te lo pido, que también bendiga a nuestros hermanos, Dios mío, de Haití, Señor, oh Dios.
Tú conoces sus corazones, sus vidas. Por Dios, Señor, bendícele, Señor, en esta hora, Padre, por misericordia, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Él me ha comprado para su gloria. Él me ha comprado para su gloria. Él me ha comprado para su gloria. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para su gloria, Él me ha comprado para su gloria. Él me ha comprado para su gloria. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios, aleluya. Gracias, Dios. Por la bendición del Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Aleluya. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz. Amén. Que el Señor les bendiga Amén. y tengan una muy buena semana en el Señor. Amén.